Saludos, Wilfrido Hernández con ustedes. Voy a presentarles los primeros pasos de la investigación y algunas pinceladas de la gestión biográfica. Los primeros pasos se refieren sobre todo a el proceso de cómo se diseña la investigación y lo haré siguiendo el formulario o la plantilla que ustedes deben completar o que deben seguir para elaborar y presentar su propuesta al IDICE. Según esa plantilla, su propuesta será sometida y evaluada y eventualmente aprobada por el IDICE en los casos que proceda. Entonces seguiré paso a paso esa plantilla. Si ustedes se fijan, la plantilla es esta. Ahí está, ese es el, vamos a decir, la portada de esa plantilla o de ese formulario. Y ahí ustedes podrán ver que se le piden los datos del investigador principal, cuál es el nombre, la cédula, y en los casos que haya investigadores asociados, ahí está el orden en que debe presentar sus nombres y su cédula. Regional, sigue, distrito, centro educativo, la línea de investigación bajo la cual vamos a decir, se suscribe su propuesta de investigación y después viene el título del proyecto de investigación, cuál es el título que tiene. Y seguido de eso, pues aquí viene ya el resumen de la investigación. Un resumen de investigación eh, adecuado está entre 200 y 250 palabras, no más. Y es, como el nombre lo dice, presentar de forma sintética el contenido de su propuesta. Y seguido de resumen, en forma horizontal, se ponen las palabras claves, que son aquellas palabras, como el nombre lo dice, que son claves en su investigación. Y eso permitirá, ¿qué permite tener palabras claves adecuadas? Permite que, que su trabajo luego pueda ser ubicado, buscado en la base de datos a través de esa palabra claves. Y regularmente las palabras claves son entre tres y cinco palabras claves, es, vamos a decir, prudente, lo prudente presentar. Y luego está el abstract, que es el resumen traducido al inglés, y keywords, que son las palabras claves traducidas al inglés. Fíjense aquí el contenido, cuál es el contenido que ustedes deben agotar. Yo iré tratando durante la presentación cada uno de esos puntos que ustedes pueden ver ahí en el contenido del proyecto. Donde dice arriba, fíjense en azul, dice contenido del proyecto. Y ahí están los puntos hasta el punto 11. Son 11, vamos a decir, 11 temas o títulos bajo los cuales debe estar presentada su propuesta. Y está aquí en un formato de cronograma, ya lo veremos más adelante. Entonces, el título del documento. Bueno, pues el título, el tema del documento, que luego vamos a decir, se presenta en forma de título, eh, es, como ya decía el maestro Wilfredo cuando presentó su tema, que el título debe ser, o el tema debe ser de interés, debe ser viable, o sea, debe ser un tema que tenga, que conecte, vamos a decir, con los intereses de la gente, de los docentes, del sistema educativo en ese momento. Por eso se le han dado unas líneas de investigación para que ustedes puedan, siguiendo esa línea de investigación, proponer su tema. Y eso hará que por defecto, vamos a decir, su tema sea de interés, porque ya está vinculado a una línea que fue definida a través de la identificación de unas necesidades que fueron, a su vez, valga la redundancia, identificadas por estudios confiables y de ahí salieron esas líneas.
Luego viene la viabilidad, o sea, que sea viable, que se pueda realizar. La originalidad, o sea, que sea un tema que no, que sea original, vamos a decir, que no sea copiado de otro lado, que no se haya, que no sea un tema, no, no es que no haya sido investigado anteriormente, pero que el subtítulo sea original y que sea claro, ¿verdad? Claro. La delimitación del título, eso es muy importante, las variables, o sea, que estén claramente expresada la variable o las variables que se van a, de las que consta ese título, el espacio en que se va a realizar, o sea, cuál es el centro educativo, cuál es el distrito, cuál es la regional, el tiempo, o sea, cuál es el año escolar, periodo escolar en que se va a realizar, y la población, es que ya se refiere a, vamos a decir, el, eh, vamos a decir, las personas que forman parte de su investigación. Son estudiantes, son docentes, son técnicos digitales, es lo que van a ser objeto de investigación en su estudio. Bien, el primer punto que presenta el formulario o la planilla, la que ustedes van a seguir para elaborar su presentación, perdón, para elaborar su propuesta de investigación, es la introducción. Bueno, obviamente la introducción y el resumen se hacen después que usted ha hecho la propuesta completa, ¿verdad? Después que ya usted terminó la propuesta, entonces usted eh, hace la introducción, que dice ahí que deben ser 2 páginas, más o menos, y el objetivo es proporcionar una visión comprensiva de la totalidad del trabajo y la dirección de la investigación. O sea, cuál es la línea que sigue la investigación. Y luego va a elaborar el resumen en los 250 palabras, que eso todavía, la introducción es una síntesis, vamos a decir, de la totalidad del trabajo, y el resumen es, vamos a decir, como una supersíntesis, o sea, mucho más sintético, presentada su propuesta de investigación. El siguiente el siguiente punto que señala perdón, se me pasó, el siguiente punto que señala eh, la planilla son los antecedentes o revisión de la literatura. También dice que deben ser aproximadamente 2 páginas, un poco más, no pasa nada, un poco menos no sería prudente para que quede su trabajo bien fundamentado. Y el objetivo de esta parte, vamos a decir, de este apartado de la, del formulario, de la planilla, es que describe el marco del problema en su contexto, o sea, cómo ha evolucionado el problema y qué se ha investigado. O sea, cuál ha sido, vamos a decir, aquellas investigaciones que están muy alineadas con la suya y que son previas a la suya, obviamente. O sea, aquellas investigaciones previas a su investigación que están muy alineadas con su investigación. Y aquí los antecedentes, pues a veces se presentan antecedentes internacionales, nacionales y locales. Internacionales, obviamente, los que se han realizado fuera del país, los nacionales, los que han sido a nivel nacional, y los locales, si se encuentra algún estudio que haya sido presentado, perdón, que haya sido hecho en el contexto donde se realiza su investigación. Ese sería un antecedente local. Un antecedente vamos a decir, para presentarlo, aquí los antecedentes, como está junto, vamos a decir, antecedente y revisión de la literatura, pues es un poco ir como señalando esos, como son solo 2 páginas, serían aquellos estudios muy relevantes para su tema, para fundamentar su tema, y muy actual, lo más actuales posible, o sea, lo más actualizado posible, lo más reciente que usted encuentre relacionado con su tema. El siguiente punto de la guía o de la planilla o del formulario, como lo quieran llamar, es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema
yo siempre le propongo a mis estudiantes de metodología de la investigación educativa que lo elaboren siguiendo de forma implícita, o sea, no poniendo las preguntas, pero sí siguiéndolas de forma implícita, 5 preguntas fundamentales. Esas 5 preguntas, vamos a decir, presentan o hacen que ese planteamiento de problema sea completo y no se le quede nada. Entonces, lo primero, vamos a decir que serían el planteamiento del problema, pudiera constar de cinco párrafos. El primero, que sería responder implícitamente a la pregunta, ¿qué pasa? O sea, usted como investigador, ¿qué es lo que está pasando que a usted le llama la atención investigar? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es ese, lo que nosotros llamamos en investigación el problema de investigación? ¿Qué es eso que está pasando? Usted como investigador, ¿qué usted ve en ese contexto que le llama a investigar? ¿Cuál es ese problema de investigación? ¿Por qué estará pasando? O sea, usted como investigador hace, vamos a decir, como una deducción de lo que las razones por las que usted piensa que esa realidad se está presentando así. El tercer párrafo sería, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, usted como investigador dice, mire, la realidad que se presenta aquí es tal realidad, o sea, perdón, la realidad, el diagnóstico sería como una especie de síntesis de lo que pasa y del por qué estará pasando. Ese sería como el diagnóstico, que es un párrafo ahí como intermedio que dice con mayor claridad cuál es esa realidad, cuál es ese problema que, que usted identificó y cuáles son esas razones por las que usted piensa que está pasando. La cuarta pregunta sería, que se debe responder implícitamente, ¿qué puede pasar si todo continúa así? O sea, después que usted dijo el diagnóstico de lo que usted encontró, ahora usted dice, si esto sigue así, ¿qué pudiera estar pasando? O sea, por ejemplo, si estamos estudiando qué sé yo, el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje en la lengua, en lengua española, por ejemplo, por decir un tema. Bueno, pues ahí sería, vamos a decir, qué pasa, qué puede pasar si todo continúa así, sería decir, bueno, se ha identificado que las estrategias que se están utilizando para la enseñanza de la lengua no son las adecuadas. Por tanto, si no se toman medidas correctivas de esa realidad, lo que pudiéramos seguir teniendo son estudiantes cada vez con menos competencias en el área de lengua y por ende menor desempeño en las pruebas o en las pruebas estandarizadas que miden el desempeño en lengua española. Y por último sería, ¿qué se puede hacer para evitar que pase? O sea, aquí responder implícitamente sería, eh, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es investigar y esta investigación, aquí es donde se conecta su investigación con la realidad del contexto. O sea, su investigación viene a ser como eso, vamos a decir, eso que se debe hacer para evitar que siga pasando. O sea, investigar, aportar conocimiento nuevo, verificar, validar estrategias nuevas para evitar que la realidad siga transcurriendo como va, porque si sigue como va, no se tendrán los resultados que se esperan en ese contexto o en esa realidad. Con eso, con esos 5 párrafitos, respondiendo implícitamente esas 5 preguntas, se presenta adecuadamente el planteamiento de un problema de investigación. De forma muy breve, eso viene a representar una página y algo, como mucho. Bueno, el cuarto paso, el tercer paso del planteamiento del problema, el cuarto punto que se pone en el formulario o en la guía que ustedes deben seguir para elaborar su propuesta de investigación es la justificación. Y la justificación, regularmente yo le digo a los estudiantes que debería tener 4 párrafitos. Un párrafo
que es, vamos a decir, el párrafo que habla de la variable que se está estudiando, o sea, el tema que se está estudiando y su relevancia. O sea, ¿por qué este tema es tan importante investigarlo? Cuál es su importancia, por ejemplo, siguiendo el tema, el ejemplo de las estrategias de enseñanza de la lengua? ¿Por qué es tan importante eh, estudiar las estrategias de enseñanza de la lengua? Y ahí, por ejemplo, se puede incluir incluso alguna cita de algún autor eh, relevante en ese tema. Luego, el siguiente párrafo sería hablar de los beneficiarios, o sea, quiénes son los que se van a beneficiar de esta investigación, directa e indirectamente. O sea, ¿quiénes se van a beneficiar? El centro educativo, el distrito, los docentes, qué sé yo, los orientadores, psicólogos, a quien sea que vaya dirigido el tema. O sea, ¿quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos de los resultados de esta investigación? Luego viene una parte, vamos a decir, como un tercer punto que tiene que ver con la utilidad e impacto. O sea, ¿cuál sería, vamos a decir, el impacto que se espera que esta investigación tenga? ¿Y qué utilidad puede tener, por ejemplo, en esos beneficiarios? ¿Qué utilidad puede tener los resultados de esta investigación para mejorar esa realidad a la que está dirigida? Ese sería un tercer párrafo y el cuarto párrafo vendría, vendría a señalar aquí si se encuentra algún vacío de conocimiento, por ejemplo, si no se han hecho muchas investigaciones en su contexto sobre ese tema y cuál es la oportunidad, vamos a decir, la oportunidad de que esa investigación llegue en este momento. O sea, de qué manera esta investigación es una oportunidad para aportar conocimientos científicos sobre una realidad que debe ser mejorada. Entonces, vamos a decir, ese cuarto párrafo sería ahí, vincula, vamos a decir, la oportunidad de aportar en el momento preciso de que surge esta investigación para resolver un problema específico, para justificar. Recuérdense que el nombre dice justificación. Entonces, este último párrafo ahí es como un cierre justificando por qué esa investigación es tan relevante, por qué esa investigación va a beneficiar al sistema educativo y por qué viene a ser un aporte importante para mejorar una realidad concreta. El quinto aspecto que presenta el formulario se refiere a la importancia y alcances. Aquí se refiere sobre todo, y fíjense aquí como dice, el objetivo de esta parte, el objetivo es sacado de la guía de formulación del IDESI, o sea, la guía de constitucional investigando, y el objetivo que señala es que dice que esta parte lo que busca es anuncia la contribución original al área específica de conocimiento o del saber de estudio. O sea, eso es lo primero. La importancia es cuál es la contribución original que viene a hacer esta investigación al área específica del conocimiento a la que está dirigida, describiendo por qué este estudio es original y cómo beneficiará a la comunidad o profesión, o sea, depende de cómo esté dirigido, a cómo beneficiará al sistema educativo en el caso de ustedes, cómo beneficiará a su escuela en el caso de la investigación, acción, cómo beneficiará al aula, al grado concreto, a esos estudiantes, cómo lo beneficiará. Y eso al mismo tiempo, vamos a decir, funciona como también como alcance, ¿no? Cuando yo digo la importancia, estoy diciendo a quiénes es que esta investigación va a afectar directamente, haciendo una contribución original y describiendo, vamos a decir, por qué este estudio es original y cómo beneficiará a, a esa comunidad, a esa escuela, a ese grado, a esos estudiantes. Depende, vamos a decir, a quién vaya dirigida. El punto 6 es la delimitación del estudio propuesto. Y la delimitación se logra a través de las preguntas de investigación. Entonces, la delimitación, vamos a decir, en la guía perdón, en el formulario está presentada así, delimitación del estudio propuesto
pregunta de investigación. Entonces, a través de la pregunta de investigación tenemos una delimitación y tenemos una pregunta general o lo que llamamos en algunos metodólogos llaman formulación del problema, que está muy vinculada con el título de la investigación. O sea, vamos a decir, en palabras sencillas sería poner el título de su investigación en formato de pregunta. Esa sería como la pregunta general. Las preguntas específicas, se dice aquí, bueno, que deben ser claras, abordables empíricamente, o sea, que deben tener, vamos a decir, deben ser respondidas con facilidad, que no es una pregunta tan abstracta que no pueda ser respondible, ¿verdad? Tiene que ser abordable empíricamente, o sea, que yo con la información que yo pueda recoger durante la investigación, yo pueda responderlas. Y aquí es la clave, está de las preguntas específicas, los objetivos específicos. O sea, van vinculados preguntas específicas con objetivos específicos. Entonces, aquí las preguntas específicas lo que hacen es, vamos a decir, como desglosar esa pregunta general en preguntas más concretas que me permiten responder, vamos a decir, en partecita la pregunta general o el tema de esta investigación. O sea, me permiten desagregar el tema como en diferentes partes para poder ir con instrumento a la gente a preguntar sobre cada uno de esos aspectos que componen el tema de esta investigación o lo que sería similar, la pregunta general de la investigación. Por ejemplo, aquí una pregunta que, ¿cómo influyen las estrategias de acompañamiento escolar en la permanencia de los estudiantes del nivel secundario? Eso sería una pregunta, vamos a decir, general. El tema sería, pues, la influencia de las estrategias de acompañamiento escolar en la permanencia de los estudiantes en el nivel secundario. Ese sería, vamos a decir, el tema. Aquí, ¿qué se hizo? Bueno, pues se le puso la cuestionante como delante y se convirtió ese tema en la pregunta general de investigación. Y las preguntas específicas, como les decía, deben tener la característica de que orientan el camino para llegar a situaciones desconocidas o para corroborar hipótesis, en caso de que haya hipótesis. O sea, aquí sería como, ¿qué cosas yo debería eh, preguntarme o preguntar para poder conocer la influencia de las estrategias de acompañamiento en la permanencia de los estudiantes en nivel secundario? ¿Qué cosas yo debería preguntar? ¿Cuáles serían esas preguntas concretas, específicas que yo debería hacer? Y el otro elemento de la pregunta específica es si las preguntas están bien redactadas, nos debe indicar con claridad qué información ha de obtenerse para resolver el problema. O sea, inmediatamente usted hace la pregunta, ya esa pregunta debería indicar ella misma qué información yo necesito para yo resolver ese problema. Entonces, pues, influencia, por ejemplo, en este tema de influencia de las estrategias de acompañamiento escolar en la permanencia de los estudiantes de nivel secundario, pues ahí yo tendría que ver cuáles son las estrategias. Por ejemplo, se pudiera hacer una pregunta, ¿cuáles son las estrategias de acompañamiento que existen en ese centro educativo? ¿Cuál sería el nivel de permanencia de los estudiantes del nivel secundario en ese centro educativo? Y después sería, pues, conocer, qué sé yo, sus percepciones sobre esas estrategias y la retención de sus estudiantes en el nivel secundario, por decir algo, ¿no? Eso es un ejemplo muy, vamos a decir, muy rápido. El punto 7 serían los objetivos de investigación, objetivo que también se plantea, objetivo general, que está vinculado con el título y la formulación del problema o la pregunta general. Entonces, el objetivo general es la pregunta general convertida en objetivo. Y para que pueda convertirse en un objetivo, necesitamos ponerle delante un verbo de acción, un verbo en infinitivo, que son los verbos que terminan ar, er, ir. Esos verbos indican acción. Entonces, yo agarro la pregunta general,
de la investigación y la convierto, le quito, ¿verdad? Le quito el interrogante y le pongo un verbo en infinitivo y queda, vamos a decir, elaborado el objetivo general, con algunas adaptaciones mínimas en los casos que sean necesarios para que suene como objetivo. Los objetivos específicos están vinculados a las preguntas específicas. Entonces, cada pregunta específica debería tener al menos un objetivo específico. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que cada pregunta o cada objetivo nada más debería tener una pregunta, porque puede ser que una pregunta tenga más de un objetivo, pero no puede haber en su propuesta de investigación ninguna pregunta que no esté vinculada a un objetivo. Siempre tiene que estar cada pregunta vinculada con su objetivo específico. Cada pregunta específica vinculada con su objetivo específico. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a asegurar una coherencia interna de su propuesta de investigación. Eso después que usted hizo las preguntas específicas, ya es muy fácil hacer los objetivos específicos, porque son las mismas preguntas específicas con, se le quita la interrogante, obviamente, se le pone un verbo infinitivo y quedan elaborados los objetivos específicos. Y aquí tengo aquí una imagen de cuáles serían como los pasos para formular un objetivo. Entonces, lo primero sería delimitar el tema de investigación y ahí pone los ejemplos, ¿verdad? De cómo se delimita el tema. Si ustedes se fijan, la flecha rojo vino señala la delimitación de un tema con un ejemplo específico, perdón. El paso 2 es describir las preguntas que espera contestar, o sea, las preguntas, la delimitación del tema, las preguntas específicas. Y ahí están, por ejemplo, se le ponen las tres preguntas específicas y luego redactar los objetivos a partir de las preguntas. Entonces, se redactan los objetivos a partir de la pregunta. ¿Qué se hizo? Fíjense, la primera pregunta, ¿cuál es el número de becarios según las distintas regiones del país? Esa es la pregunta de investigación, la pregunta específica de investigación. Pero el objetivo, fíjense que se hizo, se le quitó la cuestionante, se le puso un verbo en infinitivo y se dio determinar el número de becarios según las distintas regiones del país. Y así ustedes pueden ver en cada pregunta el ejemplo. Entonces, después que usted tiene las preguntas de investigación, ya usted puede decir que tiene los objetivos específicos de su investigación. Después que usted tiene la pregunta general de investigación, ya usted puede decir que tiene el objetivo general, perdón, de su investigación. ¿Por qué? Porque es la pregunta general con un verbo que se le quita la cuestionante y se le pone un verbo en infinitivo. Como ustedes ven, lo que está señalado aquí en rojo, en cada pregunta y en cada objetivo es lo que se cambió en cada uno. Los elementos de un objetivo, o sea, para que un objetivo esté bien formulado, debería tener un verbo, debería tener un sujeto, debería tener una condición y debería tener lo esperado. ¿Qué es lo que se espera? Eso ya es una parte, vamos a decir, de elementos formales de una elaboración de un objetivo bien elaborado. Pero, como les dije, esos elementos debemos tenerlo en cuenta para elaborar las preguntas específicas, porque luego las preguntas específicas serán los objetivos específicos. Solo cambiando la cuestionante por un verbo en infinitivo, ya tenemos las preguntas, perdón, ya tenemos los objetivos específicos. Bien, en el punto número 8 eh, está la metodología. Y según la guía del Conocimiento Regional Investigando, el objetivo de esta parte es describir, es explicar, me falta una coma ahí, explicar cómo se implementará y ejecutará cada uno de los objetivos de la investigación y cuáles estrategias que permitan responder a la pregunta central de la investigación van a llevarse a cabo. O sea, cuál es la, cuál es el cómo se va a hacer la investigación y con cuáles estrategias se va a utilizar. Luego veremos más adelante cuáles son esas estrategias, a ver, son las técnicas, los instrumentos, etcétera, etcétera.
Entonces, la sesión de la metodología describe el cómo se llevará a cabo la investigación. Eso es la metodología, cómo se va a desarrollar esta investigación. Y dentro de la metodología, pues se pide que lo primero que se debe presentar son las técnicas de investigación. Entonces, este sería, vamos a decir, que las técnicas son las formas en las que se va a recoger la información en la investigación. O sea, yo digo, por ejemplo, eh, esta investigación, yo voy a recoger la información a través de entrevistas. Bueno, pues ya yo dije que voy a recoger la información a través de la técnica de la entrevista, con el instrumento de guión de entrevista, por ejemplo. Pero ya veremos más adelante los instrumentos. Entonces, las técnicas pueden ser, o sea, están, vamos a decir, están divididas según el enfoque, si son cuantitativas o cualitativas. O sea, la técnica, por ejemplo, la técnica de la entrevista abierta es cuantitativa, perdón, es cualitativa. Sin embargo, la técnica de la encuesta es cuantitativa. Entonces, por eso señalaba ahí los dos elementos de cuantitativo y cualitativo. Según el enfoque que se usan unas determinadas técnicas para recoger las informaciones. Igual para después para el tema de análisis de los datos y demás, también hay unas técnicas de análisis de datos que son cuantitativas y otras son cualitativas, dependiendo del tipo de datos que se recojan, si son cuantitativos o si son cualitativos. Después, después de la técnica viene el diseño. Entonces, el enfoque o paradigma de investigación, si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto, y el diseño general, por ejemplo, las fases que se van a seguir, si es mixto, si primero hay una fase que es cuantitativa y luego una fase que es cualitativa, qué características tiene cada una de esas fases, cómo se relaciona una fase con la otra, etcétera, etcétera. Y también ahí en el diseño se debe señalar el tipo de estudio, o sea, según los objetivos, el estudio puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, entre otros. En este caso, en el caso de ustedes, pues eh, el diseño de esa investigación completo va a ser investigación-acción, que es un diseño cualitativo y que entra dentro vamos a decir, del paradigma del enfoque cualitativo. Ejemplo, un estudio explicativo busca indagar causas y el porqué de los fenómenos, mientras que un estudio descriptivo se limita a caracterizar una situación específica. O sea, por ejemplo, ahí estamos viendo dos tipos de estudios. Si aquí en el tipo de estudio, por ejemplo, si es explicativo o si es descriptivo. Bien, después de ahí se le piden las variables, identificación de las variables del estudio y su operacionalización. Eh, Aquí lo que se puede elaborar o se pueden identificar las variables eh, y explicar un poco el sentido en que se está usando esa variable. Y eso es recomendable hacerlo a través de lo que llamamos un cuadro de operacionalización de variables, que es donde se pone cada objetivo. De cada objetivo se extrae la variable o las variables que hay en él, se hace una definición de la variable y se pone, vamos a decir, el indicador que me faltó ahí, el indicador de esa variable, o sea, cuáles serían los indicadores, cuáles serían los elementos que me permiten a mí medir esa variable. Los indicadores son elementos concretos que me permiten medir una variable. Y luego el ítem, o sea, el ítem sería cuál pregunta de los instrumentos está relacionada con esa variable, con ese objetivo. Así vamos, eso es lo que permite, la cuadro de operacionalización de variables, lo que permite es una organización lógica, o sea, el marco lógico de su propuesta de investigación. La muestra, después se pide que usted diga la muestra, entonces aquí sería identificar cuál es la población y de esa población cuál es la muestra que usted va a utilizar. Si no hay muestras, si usted va a utilizar la población completa, pues simplemente se habla de población, no se habla de muestras, sino de población. Se trabajará con la población completa de los estudiantes de sexto grado
del nivel primario de tal escuela. Y entonces, detallar la población objeto de estudio, por ejemplo, estudiantes de quinto grado de primaria de X escuela. Bueno, pues esa es, vamos a decir, la población, la muestra. El hablar de la muestra es decir, cuál es mi población, y si yo no puedo entrevistar, si yo no puedo llegar, recolectar datos en la población completa, entonces yo voy a seleccionar una muestra. Y a esa selección de la muestra se le llama muestreo, que es la metodología de selección de la muestra. Un muestreo es la metodología de la selección de la muestra. Y el muestreo puede ser aleatorio, o sea, puede ser probabilístico o aleatorio, y puede ser intencional o no probabilístico. O sea, esos son dos formas de seleccionar la muestra. Eh, en su investigación-acción, es muy probable que su muestra sea intencional, porque usted va a seleccionar una muestra de su grupo de estudiantes, eh, y esa muestra con frecuencia pues puede ser que sea intencional en la mayoría de los casos. Pero también usted puede hacer un muestreo aleatorio, decir, bueno, yo quiero de estos 50 estudiantes, yo voy a trabajar con 15. Entonces, yo no quiero elegirlo por el dedo, yo quiero elegirlo al azar, o sea, que todo el mundo tenga la misma posibilidad de formar parte de esos 15. Entonces, eso sería aleatorio o probabilístico. Intencional sería, si yo digo, bueno, yo voy a elegir los 15 estudiantes que tengan mejores calificaciones. Bueno, pues es una selección de la muestra intencional, o sea, no es probabilística, es intencional. ¿Por qué? Porque el que no tenga de ese curso, el que no tenga la mejor calificación, no tiene posibilidad de pertenecer a la muestra. Después se pide que usted presente los instrumentos. Aquí yo pongo en primer elemento la relación entre la técnica y el instrumento. Entonces yo siempre digo, cada técnica trae consigo como pegado, ¿verdad? Como un accesorio pegado de ella, un instrumento. O sea, si usted va a utilizar la técnica de la encuesta, por ejemplo, la encuesta viene con el cuestionario o lista de preguntas. Si usted va a utilizar la entrevista, entonces la entrevista viene con su guión de entrevista integrado. Si usted va a utilizar la observación, pues la observación abierta, por ejemplo, pues usted va a tener el guión, la guía de observación. Eh, y si es una observación, por ejemplo, cuantitativa, una observación estructurada, también va a tener una guía de observación. Entonces, aquí lo que se pide es que, según la técnica que usted dijo, más arriba, en el primer elemento que le pedían trabajar de la metodología, que según esa técnica que usted dijo, pues usted diga aquí cuáles son los instrumentos que usted va a usar relacionados con esa técnica y que describa, o sea, de identificar esos instrumentos que se van a utilizar y que diga si ese instrumento usted lo va a reutilizar, o sea, lo va a tomar de alguien que elaboró un instrumento previamente, y entonces lo que usted tiene que hacer es decir que ese instrumento, obviamente que ese instrumento es de ese autor, citarlo, ¿verdad? Y identificar o reportar cuál es la confiabilidad y validez de ese instrumento, o sea, las evidencias de que ese instrumento fue sometido a prueba de confiabilidad y validez y cuál fue ese resultado. Si el instrumento no existe, si usted lo va a construir, si usted lo va a hacer, el instrumento para su investigación, entonces aquí lo que tendría que hacer es describir los pasos para construirlo y los pasos previstos para validarlo y para conocer su confiabilidad. O sea, aquí sería decir cómo usted lo va a construir, cuáles serían los pasos que va a seguir para validarlo, o sea, cuántos validadores van a participar, etcétera, etcétera, y cuáles serían, vamos a decir, las características de esos validadores, y luego para conocer su confiabilidad, o sea, vamos a decir, ese procedimiento que usted describa de la construcción y de la validación es lo que va a darnos información de qué tan confiable será ese proceso, ese instrumento. Entonces aquí yo le puse un cuadrito de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Eh,
Y aquí se refiere a qué métodos se utilizan para obtener los datos. Si es encuesta, pues tú tienes ya el instrumento de cuestionario. Si es entrevista, pues tiene la guía de entrevista o guión de entrevista. Si es observación de aula, tiene la rúbrica de observación. Si es análisis documental, pues tiene la guía de codificación, lista de cotejo, matrices. Si es pruebas estandarizadas, pues tiene cuestionario, test, etcétera, etcétera. Bien, al final, en el punto 9, pues se le pide el cronograma de actividades y se le pone un modelo al final del instrumento, al final de la planilla o del formulario, se le pone un modelo de cronograma. Y ahí le van diciendo qué cosas, perdón, ahí le van diciendo qué pasos son los que se va a dar hasta tener su investigación realizada. Y se le pide que usted marque de forma vertical están los pasos que usted va a seguir para tener su investigación completa y de forma horizontal están los meses. Entonces ahí lo que se pide es que usted marque, ¿verdad? Que usted marque según cada actividad el tiempo que usted va a ocupar eh, para hacer cada parte de su investigación, si su investigación es aprobada, obviamente. Y en el punto 10 tenemos la bibliografía. Y dice aquí que sean mínimo 8 referencias. Entonces sería que en su propuesta completa, usted debería citar mínimo 8 referencias bibliográficas diferentes y actualizadas. Y para eso, pues yo he puesto aquí una partecita que se refiere a la gestión de bibliografía y le sugiero dos aplicaciones que le permiten manejar esa bibliografía de forma eficiente. Obviamente que en APA séptima edición es la que se usa en el IDEISI, o sea, sus citas y sus referencias bibliográficas deben estar en APA séptima edición. Entonces, ¿qué se logra teniendo un gestor de bibliografía instalado en su computadora? Pues organiza, almacena y usa fuentes, facilita la citación correcta y previene el plagio. O sea, si usted puede citar adecuadamente cada documento sin tener que utilizar un método manual que es muy engorroso, porque tiene que a cada vez que usted vaya a citar ese documento, si usted lo va a citar varias veces en su propuesta, pues tendría que estar verificando si está bien citado igual en todas partes, mientras que si usted tiene un gestor de bibliografía, cuando usted lo vaya a citar, le sale igual en todas las partes del documento que usted lo cite, igual que la referencia bibliográfica al final. Entonces, ¿qué es una cita versus la referencia? La cita es la mención breve dentro del texto de un autor, de un libro, de un autor, de un artículo. Y la referencia es el detalle completo, la referencia es el detalle completo de ese documento al final de su trabajo. O sea, donde se hable de referencias, pues ahí va a estar toda la información de su documento. En APA séptima edición, por ejemplo, dentro del texto lo que se pide es el segundo apellido del autor con el año de publicación. Y en algunos casos, si la cita es textual, ya ustedes lo vieron en el taller de APA que se le dio, si la cita es textual, pues ahí debería poner la página donde extrajo esa parte del documento. Bien, entonces Mendeley son dos aplicaciones, fíjense, son APA, pero de dos aplicaciones que le estamos recomendando. Una es Mendeley y otra se llama Sotero. Son dos, son dos aplicaciones que usted la puede descargar gratuitamente en su computadora y usarla para guardar bibliografía, para tener su bibliografía en la nube que usted pueda utilizar en cualquier parte del mundo que usted vaya y entre en una computadora y entre con su clave, con su usuario y la clave, y usted va a tener acceso a todos los libros, los artículos, todo lo que usted haya guardado en ese gestor de bibliografía. Miren la interfaz de Mendeley, así aparece Mendeley en su computadora y usted puede organizar todo su documento en carpetas, etcétera, etcétera, y lo puede organizar por temas también. Sotero es el otro
el otro gestor de bibliografía y hay alguna característica de Zotero. Igual es gratuito. Algunas personas dicen que es más fácil de usar que Mendeley. Eh, yo uso Mendeley, para mí Mendeley es más fácil porque todo depende en cuál uno se entrene para usarlo, pero Zotero dicen que es más fácil. Esta es la página de Zotero, ¿verdad? Asegurarse que cuando ustedes vayan a descargar cualquier gestor de bibliografía, entren a la página oficial para que descarguen la versión correcta. Esa es la interfaz de Zotero. Y como ustedes ven aquí en el lado izquierdo de su pantalla, cómo están organizados esos documentos en carpetas. Entonces, mi biblioteca y tiene varias carpetas para usted saber dónde va a buscarlo después. Recomendaciones prácticas. Estas recomendaciones son del maestro Andri Binet, eh, que fue quien trabajó esta parte. Dice que elige un solo gestor y úsalo en toda tu investigación. O sea, un gestor, elige Mendeley o Zotero, pero elige un solo, porque no se puede trabajar con dos. Tienes que seleccionar uno e instalar uno en tu PC y trabajar con ese. Y aprender a usar ese. Mantén las referencias organizadas por carpetas o etiquetas, o sea, manténla organizada por carpetas para poder encontrarlas con más facilidad. Revisa siempre los datos importados, no confíes a ciegas, o sea, si tú entras a una base de datos y regularmente la base de datos, pues te permiten que tú puedas descargar el documento directamente a Mendeley, entonces es bueno revisar siempre que el Mendeley haya registrado los datos adecuadamente para que no de ese documento para que luego puedas encontrar. Y luego haz respaldo de tu base de datos. Bueno, en Mendeley regularmente está la parte de sincronización, asegurarse bueno, me imagino que en Sotero también, asegurarte que esa parte de ese gestor esté activado, o sea, que te pueda sincronizar, o sea, que tu biblioteca que está en la computadora, o sea, los documentos que tú tienes guardados en la computadora, al mismo tiempo se vayan guardando en la nube de ese gestor, para que si pasa cualquier cosa con tu computadora, después tú puedes entrar y tienes toda tu bibliografía ahí en la nube intacta. Aquí están los enlaces para descargar ambos eh, gestores bibliográficos y está también un enlace para descargar el manual de APA séptima edición y de la página del IDEIC. Y el último punto del formulario para reportar su propuesta son los anexos. Y en los anexos le pide 4 cosas específicas. Bueno, hay una que se me quedó muy abajo, ahí que no se ve bien, pero son 4 cosas. La primera es la carta de autorización del centro educativo o de su superior inmediato. Si usted es técnico distrital, pues el director distrital. Si usted es director distrital, pues será el director regional. Si usted es técnico regional, pues será en la dirección regional. Si usted es maestro, será el director de escuela. Si usted es director de una escuela, pues entonces será el director de distrito. Entonces la idea es que su superior, al quien sea su superior inmediato, pues le dé una carta de autorización a usted eh, para que usted participe en esa investigación. Es una carta como que para que el superior está reportando que conoce que usted va a participar en esa investigación. Eso es para facilitar después los permisos y demás cuestiones relacionadas con este proceso. Después, el anexo 2 es una carta dirigida al director ejecutivo del IDEICI, Jesús Andújar. Entonces, esa es otra carta y tiene que ir en ese mismo orden. Carta 1, la carta de su superior inmediato o de su centro educativo. Carta 2, la carta dirigida a el director ejecutivo del IDEICI. El anexo 3 es la hoja de vida de los docentes investigadores. Si son dos, si son tres, el currículum, el CV, como llamamos, del uno o dos o tres investigadores que hay en la investigación. Y el quinto es la copia de títulos
o de los grados que haya logrado. Perdón, valga la redundancia. O sea, la copia de los títulos que tenga. O sea, si su mayor grado es doctorado, pues usted va a tener la copia de su título de doctor, de maestría, de licenciatura. Y, eh, y si ha tenido otro grado, pues la especialidad, lo que sea que haya tenido, pues ponerlo ahí. Eso es parte, vamos a decir, de la hoja de vida de cada uno realmente. Y aquí finalizamos esta presentación y espero que haya sido de mucha comprensión. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues estamos abiertos a recibirlo y a responderlo en los casos que sea necesario. Así que estamos por aquí siempre a la orden. Un placer compartir con ustedes este momento. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y que pueda servirle para ustedes aportar y diseñar una propuesta de investigación buena en todos los sentidos de la palabra. Así que muchas gracias y seguimos trabajando y elaborando propuestas y apoyándoles en todo lo que sea necesario durante este proceso de elaboración de propuestas durante todo el mes de noviembre. Bendiciones.